obligatorio y un placer además agradecer a Luis, a Eneco, a los responsables de la organización de estas jornadas, de este congreso, jornadas congresuales de ámbito internacional en torno a un tema. Cuando Luis me llama, me dice, bueno, nos gustaría que nos hablaras un poco de ciudad y de ficción, con un título muy amplio. Claro, a uno se le plantea este título y se asusta, ¿no? Se asusta porque es un campo o un tema tan amplio que lo primero que uno le pregunta a Luis es, pero bueno, ¿de qué quieres que hable, no? Y dice, bueno, pues de lo que tú sepas, ¿no? Entonces uno hace recopilación de lo que sabe y se da cuenta de que no sabe mucho. Sabe un poquito de arquitectura y de ciudad, porque es lo suyo, no sabe nada de cine y mucho menos sabe de filosofía. Entonces, con estos mimbres, pero como nos gusta estar siempre pensando y estructurando y ordenando, aunque benjaminianamente sea muy inestable la situación, pues uno se lanza y le dice que sí. Y empieza a pensar, bueno, ¿qué cuento yo? Que de lo que algo sepa, pero también de lo que algo no sepa para poder aprender y transmitir de alguna manera para establecer un debate posterior o recordar cosas que vosotros ya sabéis, o simplemente ordenar una serie de conceptos que a lo largo de sus vivencias ha ido incorporando. Yo me voy a posicionar en un lugar, no voy a decir a las antípodas de lo que nos ha explicado tan maravillosa y magistralmente Fernando, pero sí que quiero colocarme de alguna manera en un relato de las relaciones que han existido a lo largo del siglo XX hasta nuestros días entre la ciudad y el cine, pero fijándome sobre todo en las películas o las ciudades más convencionales, digamos más comunes, digamos comerciales. Me interesa el cine comercial, me interesa la ciudad comercial, precisamente para saber qué es lo que en cada momento del siglo XX la realidad ha ido manifestando a través de disciplinas como la arquitectura, la pintura, la literatura o el cine, precisamente para saber dónde estamos. Esto es una ficción. Esta ordenación que voy a plantearos a partir de ahora es una ficción. Y como hace poco leí en un periódico una frase que me ha gustado mucho, y es que toda ficción exige de vosotros, del espectador, una cierta suspensión de la incredulidad. Quiero decir, es una forma sofisticada de decir que para disfrutar de la siguiente simulación os pediré un poco de colaboración y de paciencia. ¿De acuerdo? Pero podríamos decir que en este título, que por otra parte comprobaréis que no tiene, o sea, que tiene algo que ver con el título que aparece en el folleto, pero que como todos sabéis el título es lo último que se pone, pero lo primero que te piden, ¿vale? Pues conforme he ido elaborando el discurso, me he dado cuenta de que estas palabras se ajustaban un poquito más a qué tipo de ciudad a lo largo del siglo XX ha dado lugar visibilidad al cine. La primera de ellas es aquella en la que la ciudad es básicamente un escenario. Estoy hablando del cine comercial, ¿de acuerdo? Otra de ellas es aquella ciudad en la que ella misma se convierte en un personaje de la trama. La ciudad es un personaje sin el cual es imposible entender lo que está ocurriendo en ese capítulo. Por otro lado, la ciudad a partir de determinado momento en el siglo XX se convierte en una proyección, es decir, en una ciencia de la ficción. Aquí estaríamos un poquito más relacionados con el título, me quedo un poco más tranquilo.
que posteriormente da lugar a un cambio, a una aparición de una serie de documentalistas o de directores o fotógrafos o montadores de cine que apuestan por darle la vuelta a este concepto y proponer determinadas piezas que lo que demuestran es que se puede llegar a la ciencia de la ficción. Se puede hacer ciencia con la ficción. Y por último, acabar con lo que nos está vomitando el cine en la actualidad, y es que la ciudad se nos está devastando. Entiendo que vivimos un periodo de cine comercial acabado, casi que diría que muerto, desde determinados puntos de vista, y eso a costa de destrozar la ciudad. Destrozar la ciudad y una y otra vez reiteradamente hacer que demuestre su debilidad en tanto producto, podríamos decir, que capitalista. Bien, no viene al cuento, pero sí me gusta contextualizar un poquito las presentaciones. Soy consciente de que estoy viniendo a vender sotanas al cura, pero bueno, me gustaría resaltar o recordar que el cine es en realidad, como todos vosotros sabéis, un arte estrictamente urbano. O sea, nace en la ciudad. La pintura nace en las paredes de las cuevas, la escultura nace mitológicamente a través de la naturaleza y el descubrimiento del capital corintio, y la ciudad es un arte puramente urbano. De hecho, las primeras secuencias cinematográficas son estrictamente urbanas, como por ejemplo ahora no viene al cabo saber si los hermanos Lumière o Louis Le Prince en Leeds o Sladanovsky fueron los primeros que proyectaron sobre una pared imágenes en movimiento, pero sí que es cierto que lo primero que se ve en movimiento es algo urbano, una ciudad. En este caso, gente saliendo de una fábrica de fotografía. Los hermanos Lumière son conscientes de ello y todas sus primeras filmaciones no se entienden y son inevitables en el movimiento. En el movimiento urbano. No estamos hablando de movimientos rurales, no estamos hablando de contextos más allá de los límites de las grandes capitales. Las primeras incluso proyecciones o los primeros cines como El motorista de Robert Paul, que retratan, podríamos decir que este es el primer film de ciencia ficción de la historia del cine, de ciencia ficción o con efectos especiales, por decirlo de otra manera. Es un pequeño corto en el que un motorista se sube a un coche y el coche acaba volando y acaba en la luna y luego vuelve, etc. Pues bueno, están trabajando con elementos urbanos, con elementos siempre móviles. Es un momento muy interesante en la historia de las capitales europeas y digamos que globales, porque en esta globalización de los contextos urbanos, desde Londres hasta París, pasando por Moscú, Nueva York, las grandes capitales, reivindican una identidad que tiene visos de perderse por algo que ya se intuye que es cierta globalización, y de ahí las exposiciones internacionales que también sirvan para vender los productos de cada uno de los lugares que en un momento dado se pueden condensar en una pequeña y reducida superficie urbana. Bien. Es una ciudad filmada sin sonido, eso hay que tenerlo muy en cuenta. No hay sonido. Claro, como no hay sonido, el sentido que más trabaja, efectivamente, es la vista. Y digamos que en estos primeros filmes
estas primeras películas, la ciudad es estrictamente mostrada como un escenario de actividad. No hay una interacción entre el público, no hay una interacción entre digamos, el voyeur, que ha pasado, curiosamente, de ver la ciudad desde su ventana a ver la ciudad desde un nuevo espacio que aparece precisamente asociado a este arte, que es el cine, la sala de cine. La sala de cine no aparece efectivamente hasta que aparece la proyección. Y posiblemente sea Dziga Vertov con su film El hombre de la cámara el que nos lo deje más claro, con su película de 1928, en la que retrata una ciudad rusa, Moscú, en plena efervescencia, pero dejándonos claro de que en todo momento ninguno de las secuencias que filma y va uniendo en su discurso es ficticia. Tiene que dejar claro que ninguna de las imágenes que va rodando es ficticia. Es una ciudad, de nuevo, basada en el movimiento y en los elementos que la modernidad ha puesto a disposición de la vida urbana como ferrocarriles, pero él mismo acaba grabándose y acaba enseñándose a los espectadores para dejar claro de que el cine es algo que está filmado. El cine es algo que está filmado, la ciudad es algo que se muestra a una clase que es ya no la clase de ciudadanos, de habitantes de las ciudades que van a la ópera, sino una ventana para las clases mucho más las clases obreras, que ven en el cine el nuevo modo de disfrutar de la ciudad. Es decir, ya no se pasea por la ciudad, lo que a partir de ahora se consigue es subir a la Tour Eiffel para poder ver desde arriba, sin moverse desde dentro de un espacio, toda la panorámica de París. Hay películas como, por ejemplo, Paris qui dort, de René Clair, deliciosas en su diríamos, inocencia, porque la trama plantea la situación de un guarda nocturno de la Tour Eiffel que una buena mañana se despierta y ve que en París no hay nadie. Acordaros, por ejemplo, de Amenábar y de la Gran Vía de Madrid completamente vacía, ¿no? Pero en el 25, por ejemplo, René Clair plantea que la ciudad en esta película, que va incorporando la trama, la ciudad sigue apareciendo como escenario, y para eso lo que hace es extraer del escenario absolutamente a todos los habitantes. A partir de su descubrimiento va recorriendo la ciudad en busca de alguien, hasta que se encuentra con un grupo de turistas, de viajeros procedentes de Marsella, y con ellos va descubriendo gente que está paralizada sin saber por qué, hasta que hay un villano al final de la película que en realidad lo que ha hecho es paralizar a todos con su máquina de la Tour Eiffel. Lo que ha provocado es la desaparición o la simplemente paralización de todos los parisinos. Bien, esto no ocurre solamente en el cine europeo, en el cine comercial europeo, porque, como todos sabéis, y solamente lo tengo que recordar, en los años 20, digamos que Nueva York es la capital del mundo. Y como tal, el cine comercial sabe entender perfectamente que el escenario que propone la ciudad de Nueva York a los actores que por entonces están llenando ya las salas de cine,
es el perfecto fondo para poder demostrar que esta gente en realidad no son más que actores equilibristas. La ciudad es una ciudad picada, vista siempre en muchas ocasiones desde arriba en sus secuencias más impactantes. Es en este momento en el que Buster Keaton, en su película, al final, en su película las tres épocas, se cae cuando, imaginaros, en el cine todos acaban como impresionados, que se cae desde la altura de un gran edificio construido en una ciudad que no podría ser otra más que Nueva York, Manhattan. Bien, los años 20 en Estados Unidos significa que la ciudad es el receptáculo de toda esta gran industria. Se vienen arriba desde Hollywood y digamos que la Segunda Guerra Mundial, la crisis del 29 paraliza esta visión, pero hay dos capítulos muy importantes para entender lo que va a ocurrir a continuación, y es que se crea el cine con sonido y ocurre la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial los principales damnificados son dos: las ciudades y los niños. ¿De acuerdo? De hecho, hay una sensibilidad hacia la protección de los niños que tiene como consecuencia una serie de publicaciones. Esta es la más importante, del doctor Benjamin Spock. Veis ahí que se venden más de 22 millones de copias para poder enseñar a los padres cómo educar de alguna manera muy cuidadosa a los niños, que se convierten en los principales benefactores de la posguerra. A partir de este momento, y gracias a la invención del cine hablado, del cine con voz, la ciudad se convierte en un personaje. ¿Por qué? ¿Y qué significa esto? Bien, durante la posguerra, los países afectados, las grandes ciudades como Londres, Berlín, por supuesto, diríamos que Roma, tienen una tarea de reconstrucción ingente y proponen varios modelos de reconstrucción, pero el más importante he traído aquí el Greater London Plan del 44, porque además ya es explicativo de lo que ocurre. Lo más importante es que deciden reconstruir las ciudades no atendiendo a su centro, sino trasladando a la gente literalmente a la periferia. Se construyen cientos de new towns en Inglaterra. Habéis visto el plano de Greater London Plan, pero todos los puntitos rojos pequeñitos son nuevas new towns a los que se desplaza a la gente hacia un espacio urbano en el que cualquier atisbo de identificación del habitante con ese espacio ha desaparecido por completo. Es decir, las vidas de estas gentes se ven absolutamente modificadas, o condicionadas, mejor dicho, por el lugar al que se les ha mandado a vivir. Esto no ocurre solamente en Inglaterra, ocurre también en Italia, por ejemplo, con barrios tan famosos como el barrio Tiburtino, que se construye a las afueras de Roma, creando periferias artificiales en medio de un entorno rural que no tiene más límites que el propio campo y, por lo tanto, auténticos guetos, a los que las clases trabajadoras, aquellas que habían estado en la Segunda Guerra Mundial, padeciendo la Segunda Guerra Mundial, acaban viviendo. En España también. En España tenemos toda la política de los poblados dirigidos, los poblados de absorción, los poblados de colonización, del campo, etc. No somos una excepción.
En esta situación de desidentificación de los nuevos habitantes periféricos, una serie de artistas, fotógrafos, arquitectos también, urbanistas, reivindican, como por ejemplo Nigel Henderson en Gran Bretaña, la vida urbana, la vida en las ciudades, la vida en las calles. Y de hecho Nigel Henderson junto con Alison y Peter Smithson y algún otro artista más provocan que en el 10º CIAM, Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, celebrado en Dubrovnik en 1956, esos conceptos que en la modernidad Le Corbusier, Gilbert Seymour, Walter Gropius han favorecido con la construcción de esas Sieldungens que en los años 20 se han propuesto como modelos de crecimiento urbano en base a la construcción de miles de viviendas sociales, que se han manifestado y se han materializado gracias a las políticas de posguerra, reivindican que esa no es el modelo de ciudad que hay que seguir construyendo y que el modelo de ciudad que hay que apoyar es aquel que tiene en cuenta el espacio inmediato, el espacio público, el espacio vecinal, el espacio inmediato a la casa. Bien, pero por otro lado, en Estados Unidos ocurre algo diferente y todos sabéis lo que ocurre, que nos venden el welfare state y la vida en el suburbio, en tu casita, en tu jardín, con tu vecino, que poco a poco acabará siendo tu enemigo o tu amigo, dependiendo del número de barbacoas que seáis capaces de compartir, pero que tiene en Los Ángeles y en el downtown de Los Ángeles su mejor expresión. Esto va a dar lugar al cine negro de posguerra norteamericano. Volvamos a Europa. En Europa los cineastas se dan cuenta, en primer lugar, por ejemplo, Rossellini con su Alemania año cero, que estamos absolutamente devastados y que hay que reconstruir. Hay que reconstruir no solamente unas ciudades, sino que hay que reconstruir una sociedad. ¿Cómo reconstruimos una sociedad? Una sociedad absolutamente devastada por la herida más dura y más dolorosa de toda la historia de la humanidad, explorando la condición humana. ¿Y cómo exploramos la condición humana? A través de sus personajes. Pero no solo a través de sus personajes, sino a través de los contextos en los que estos personajes se mueven. Por lo tanto, Roberto Rossellini, en su Alemania año cero, trabaja fundamentalmente con ese niño que ha padecido los ardores de la guerra, esa familia cuyo padre se está muriendo, cuya hermana se prostituye para sobrevivir en un 1945, en una posguerra en la que en Alemania está todo por hacer. E incluso ese niño que acaba suicidándose cuando se tira por el balcón, o sea, por la ventana de la iglesia cuando le dicen que su padre ha muerto. O por ejemplo ese niño que acompaña al personaje del ladrón de bicicletas, rodada en estos barrios periféricos de la Roma de posguerra, esa película en la que Antonio Ricci, un desocupado que trabaja pegando carteles de cines norteamericanos en la pared, acordaos de Rita Hayworth, le roba se ve sin su bicicleta, que es su principal instrumento de trabajo, y durante toda la película él busca quién se la ha robado, pero al ver que al ladrón que acaba siendo encontrado no se le penaliza, él acaba robando una bicicleta y por lo tanto desatando las iras de los vecinos y por lo tanto desatando la vergüenza. La vergüenza como sentimiento que también es retratado en una ciudad, imaginaros como esta, la humillación que siente el Antonio Ricci en una ciudad que imaginaros que trasladaros directamente a vacaciones en Roma. Esto es Roma también. Que sin este tipo de ciudades sería muchísimo más difícil sacar a la superficie toda esta colección de sentimientos y de condición humana, ¿no? Aquí en España
películas como El pisito de Marco Ferreri, que nos demuestran una realidad de una familia que tiene que venir a la ciudad pero que no tiene casa. No tiene casa y en base a esa condición española tan particular que es la picardía pero también a la vez el pesimismo o la tristeza, pues acaban trasladándose de ese entorno rural a urbano buscando salir adelante, ¿no? Pero por el otro lado, como ya sabes, voy a pasar muy rápido, en Estados Unidos y sobre todo en Hollywood, Los Ángeles, nace el género del cine negro, que olvidándose de los niños, pero apostando también por la condición humana, trabaja otros valores o no valores que se alejan de la vergüenza europea, de la humillación, pero que indagan, sobre todo en trabajos como Perdición, de Billy Wilder, o como Perversidad, de Fritz Lang, o en una anterior Ciudadano Kane, por ejemplo, que trabajan con los deseos de la gente, los deseos de una sociedad norteamericana que tiene mucho que ver con una ciudad negra, precisamente porque esos deseos son oscuros. Son oscuros porque tienen que ver con la ambición, con la codicia, con cómo consigo yo convencerle a este corredor de seguros para que acabe matando a mi marido y así cobrar el seguro, con la venganza, todo oscuro, ¿no? Entonces, el cine negro, que es a la vez coetáneo del realismo europeo, también investiga la condición humana, pero en unas ciudades mucho, o sea, no reconstruidas, pero sí periféricas. Sí periféricas. Bien. Fotogramas como los de Perversidad son maravillosos cuando descubrimos a esos dos protagonistas atravesando esas calles, siempre de noche, lloviendo, que luego van a influir mucho en películas como Blade Runner. Es decir, esta película podría ser perfectamente, como 30 años antes, una película firmada por Ridley Scott, ¿no? O el personaje de Perversidad, Chris Cross, en esta imagen muy bien, pero tiene un cuchillo en la mano. Tiene un cuchillo en la mano que en esta secuencia, cuando su mujer le descubre el pastel, que se está pergiñando con una bella joven que quiere robarle la identidad o unos cuadros que pinta, es muy llamativa, ¿no? Se mezcla tanto la condición femenina como la condición masculina, como la condición inocente, pero también la condición agresiva en este caso, en esta secuencia, de un protagonista absolutamente bondadoso, pero vestido de mujer, que tiene en su mano un cuchillo. Porque la mayor parte de estas películas, las más famosas, las más comerciales, el malo es una mujer. La que es retratada como la femme fatale es en muchas ocasiones una mujer. Bien. Conforme van pasando los años, estas ciudades que dan lugar a esos personajes, estas ciudades que en sí mismo también son personajes, acaban digamos, representadas en el campo que yo conozco por dos libros muy importantes que con muy pocos años de diferencia se publican y que tienen un gran impacto en la profesión, en la arquitectura y en el urbanismo. Uno es La arquitectura de la ciudad, de Aldo Rossi, y otro es Learning from Las Vegas, de Venturi, Scott Brown y Eisenhower. Una es la visión europea y otra es la visión norteamericana de la ciudad, de hacia dónde va la ciudad. La visión de Aldo Rossi es: recuperemos la ciudad, no de la periferia, sino la ciudad histórica. Ahí es donde tenemos que trabajar los arquitectos, los urbanistas. Y sin embargo, la ciudad que les interesa a los norteamericanos es la ciudad de este paisaje cultural, del Donuts, del Duck, de Las Vegas, del highway, del motorway, de la periferia extensa durante millas y millas y millas de paisaje, ¿no?
Digamos que, por ejemplo, en Europa, para mí una película que retrata muy bien la situación en la que se encuentra es un poquito anterior al libro de Aldo Rossi, es la película de Godard, Dos o tres cosas que yo sé de ella. Ella es París. Ella es París. El París que está retratado en esta película de Godard es el que aparece en estos dos, en este fotograma. Es la de la ciudad antigua, la ciudad del ladrillo, la ciudad vieja, y por otro lado la ciudad de la autopista, la ciudad del rascacielos, la ciudad de ese fondo que le sirve a Godard para retratar esa condición humana que tiene mucho que ver con la prostitución, por ejemplo. Dos o tres cosas que yo sé de ella hace referencia a los barrios periféricos de París, a los vacíos, a la gente que vive en esos barrios periféricos, a la prostitución. Ella es la vida moderna. Y cuando retrata además esta ciudad, o cuando retrata París, siempre lo hace con esos planos fijos. Sin embargo, cuando está retratando a los protagonistas es un plano secuencia. Paralelamente, en Estados Unidos, Petula Clark nos canta en el 64 Downtown, vamos al downtown de Nueva York, porque ahí está la diversión, están esperándonos los camareros, las prostitutas, los bares, los pubs, etcétera. Vamos a divertirnos, pero sin embargo John Schlesinger, por ejemplo, en Cabo de Medianoche, al igual que hace Godard en todo lo que yo sé de ella, retrata esa vida o esa ciudad que desde el otro lado lo que hace es maltratar la condición más humana, que es en este caso el cowboy que viene de Texas, que lo único que puede hacer es prostituirse él mismo para poder seguir adelante en una ciudad absolutamente agresiva y que para nada quiere a este tipo de gente. Bien. ¿Sigo? Sí. Directores norteamericanos incluso aprovechan el contexto de esas New Towns o de esas ciudades europeas desarrolladas durante la Segunda Guerra Mundial, y de hecho Stanley Kubrick, en La Naranja Mecánica, pues nos enseña cómo es, por ejemplo, la vida en Tamsmith Newtown, una Newtown en la que, como todos vosotros acordáis, pues el protagonista y sus compinches se dedican a estos adolescentes a hacer de las suyas, ¿no? Esta película sería inviable, sería muy distinta si no está rodada en este tipo de espacios. En este tipo de espacios que son esos lugares sin identidad, sin arraigo. Acordaros de esa imagen que os pongo al principio de los que celebran la misa en medio de un barrio sin ni siquiera tener una iglesia o un edificio donde hacerlo. Maravilloso Wim Wenders en París, Texas, desgraciadamente fallecido hace pocos días, Harry Dean Stanton, en un retrato maravilloso de lo que es el Estados Unidos de Learning from Las Vegas. Estos paisajes culturales, estos paisajes, digamos, periféricos, tan influidos por otra parte por artistas como Edward Hopper, ¿no? Como que se graba en Seaside, Florida, de Duany y Platter Civic, una operación inmobiliaria proyectada en 1979, que lo que hace es generar una realidad doméstica, habitacional, tan ficticia que Peter Weir lo tiene muy a huevo, muy fácil, para poder explicarnos que en realidad la gente que vive en estos espacios lo hace de alguna manera en ese sistema Walt Disneyano, en ese sistema Mickey Mouseano, en esa irrealidad que es la de la artificiosidad de este tipo de ciudades.
O por último, el Sam Mendes American Beauty, que es, según mi modesta opinión y no versado conocimiento sobre sobre la historia del cine, uno de los mejores retratos de las cuestiones que ocurren a nivel psicológico en la condición humana en este barrio en concreto de Los Ángeles, en Sacramento. Hay que decir que todas estas películas tiran mucho de la banda sonora y, por ejemplo, me estoy acordando de Thomas Newman, pero también de Philip Glass, grandes compositores de cine sin los cuales, no viene al caso, pero sin los cuales, bandas sonoras sin las cuales sería imposible entender todo este tipo de sentimientos o de condiciones humanas. El capítulo 3 lo he titulado Proyecciones, pero precisamente porque voy a ir un poco más rápido, porque paralelamente a esa reconstrucción de posguerra hay reconstrucción tanto urbana como humana, hay digamos, una proyección o una energía para poder proyectar las ciudades del futuro a través de una serie de visiones, comentábamos antes con Fernando, propuestas por arquitectos como Buckminster Fuller o como Archie Zoom para su Quartieri Paralleli en Berlín, o Archie Graham, sus ciudades móviles o sus ciudades desenchufadas, que dan lugar a la continuidad o, digamos, a la elevación dentro de ese cine comercial de un género que había estado puntualmente representado en las películas de preguerra, con ejemplos tan conocidos como el de Fritz Lang o, por ejemplo, el de Things to Come de Menzies. Bien, películas con una escenografía que luego, por ejemplo, tomaría Walt Disney en su Progress City en 1965, ¿no? Pero que sin embargo tienen, y como yo creo que se ha comentado, en películas como Blade Runner, digamos, el pistoletazo de salida para demostrar que las ciudades en realidad no son ficción, sino que son realidades. Todos sabéis que el Blade Runner está ambientado en un Los Ángeles futuro, pero que este Los Ángeles futuro ya estaba pensado por Frank Lloyd Wright en 1926. Hay, todos sabéis, mucha influencia de Frank Lloyd Wright, el arquitecto norteamericano, en la película de Ridley Scott, pero incluso también de arquitectos anteriores como Summerhunt y Wyman, ya que el Bradbury Building es el lugar en el que el personaje acaba soltando la paloma en el tejado frente a Harrison Ford. Bien, no obstante, como había dicho antes, este Blade Runner está muy influido también por el género negro, por el cine norteamericano de preguerra y de posguerra, porque esos picados, esas oscuridades, esa lluvia constante, está sacado de ese hilo. Pero sin embargo hay una serie de películas que a partir de los años 60 se fijan mucho en Oriente, sobre todo en Japón y en Hong Kong, ya que a partir del 64, cuando Japón y cuando Tokio es ciudad olímpica, se coloca en el mapa y gracias a todas esas infraestructuras metabolistas, a esos edificios como la Nagaki Tower, la Capsule Tower, de repente llama la atención a cineastas, ¿no? A cineastas que no solamente se dedican a revisar la arquitectura contemporánea, sino también lo que hay detrás de una sociedad que hasta el momento había estado cerrada para el público colectivo, para el público en general, y que van descubriendo en ciudades como el Bazar de Hong Kong, lugares perfectos para poder ambientar películas de ciencia ficción. Digamos que una de las más famosas, y por decir prototípica, es Ghost in the Shell, de Mamoru Oshii. Mamoru Oshii es el cineasta y Masamune Shirow es el dibujante del cómic que da lugar a esta película, que después tiene, según mi modo de ver, una relativamente buena adaptación del manga al cine, editada este año por Rupert Sanders, con ese Hong Kong de los rascacielos, pero también de las imágenes virtuales, sobre todo el escaparatismo, y tiene en esta ciudad
su ciencia ficticia, que es la que se aprovecha para como acontecimientos de este tipo de situaciones. Akira es una posterior película de manga, pero que también tiene su repercusión y está fundamentalmente basada en este tipo de escenarios urbanos. En todas estas películas, la condición humana avanza, digamos que avanza más que nada hacia un encontronazo con la inteligencia artificial. Y desde Blade Runner hasta las últimas películas que se pueden ver ahora mismo en el cine, todas estas ambientadas en un futuro no muy lejano, en realidad tienen por detrás la misma lucha. Conforme la ciudad avanza en el tiempo, sus habitantes humanos van perdiendo humanidad, pero las nuevas inteligencias artificiales, los replicantes, los robots, los autómatas, van adquiriendo conciencia de sí mismos y luchando precisamente contra sus creadores. Luego la ciudad se convierte en ese escenario en el que las dos nuevas realidades, humana y protohumana y artificial, tienen su mayor enfrentamiento. El mismo Ghost in the Shell, la misma protagonista es un autómata, pero con un ghost. Es un alma dentro de una armadura. Y entiendo que esta situación ha sido precisamente esa superación de la condición humana retratada en las películas anteriores de posguerra, pero que toma con la inteligencia artificial y los tiempos que corren su mejor argumento para poder explorar precisamente en esa pérdida de condición humana que se puede llegar a dar en este tipo de ciudades. Bien, voy a pasar rápidamente al quinto elemento. Sí que me gustaría decir que estas ciudades son todas reales, pero que gracias a las tecnologías actuales acaban siendo roturadas, torturadas de una manera, como todos, yo creo que la más estrambótica, la que nos hacen los hermanos Wachowski a Bilbao con su Jupiter Ascending. Bien. Hay un tema muy importante, hay una realidad muy importante, y es que a partir de ahora, y gracias a las tecnologías y a la comunicación global, ya no vamos a ver al cine, a las salas de cine, las películas, porque nosotros mismos nos vamos a convertir en los protagonistas. Es decir, Resident Evil, por ejemplo, es el ejemplo más evidente, porque Resident Evil en realidad es un videojuego. Hay un videojuego en el que el espectador ya tiene un mando y se mueve por la ciudad para ir haciendo su propia película, incluso interconectado a otros visionarios, o gente que visiona la película, pero que además juega dentro de ella. Por lo tanto, ya no somos ciudadanos que nos desplazamos al cine en solitario, sino que consumimos videojuegos desde nuestro sofá y tenemos alianzas online con otros que están en la misma situación. Resident Evil, Doom, Assassin's Creed, etc. Paralelamente a este desarrollo hay un capítulo en las ciudades que es el retrato de una ciudad. Podríamos retraernos a los documentales como los de Riefenstahl o Merdenkin en octubre, etc., que lo que hacen es, vía el documental, trabajar la ficción de la ciencia. Bien. Una serie de cineastas, como por ejemplo Geoffrey Reggio, a través de su famosa trilogía Cazzi viene de vida, lo que hacen es mostrar los lugares, las ciudades, los espacios, paisajes antropizados, el mundo en el que vivimos, de una manera casi diríamos que de ciencia ficción, pero recordándonos que en realidad esto es verdad. Acompañados de una música poderosa,
la música de Philip Glass que acompaña todas estas películas, lo que nos demuestran estos cineastas es que nosotros creíamos que eran de ciencia ficción, en realidad existen. Posiblemente el más estético de todos ellos sea Ron Fricke, montador y fotógrafo que trabaja con Geoffrey Reggio en las primeras películas o en la trilogía, en las dos primeras de Qatsi, pero nos enseñan sobre todo el efecto destructivo que ha tenido el mundo moderno sobre el medio ambiente. Estamos viviendo, por lo tanto, la ciencia de la ficción, la ficción de la ciencia, y a través de unos mecanismos muy simples, mecanismos cinematográficos como el time-lapse, la cámara lenta, la repetición, la ausencia de diálogo ni narración, y simplemente el mostrar las imágenes tal y como se las van encontrando, nos demuestran que la ciudad que existe hoy en día es la ciudad del futuro, pero sobre todo es la ciudad que elimina por completo nuestra relación con la naturaleza. Samsara es la última producción, posiblemente la más comercial porque es la más estética, de Ron Fricke, pero es toda un canto precisamente muy aséptico pero muy realista de esa situación postmoderna que es la confrontación entre la condición humana y la condición artificial. Bien, y por último, y acabo ya, esto es muy rápido, quería demostrar, o quería simplemente exponeros la situación del cine comercial actual, el cine que nos está llenando las salas de proyección, que está derivado de una situación postcapitalista basada sobre todo en el reconocimiento del agotamiento productivo, de la crisis energética, de la amenaza atómica, del terrorismo radical, que tiene en sus proto-películas, como por ejemplo El planeta de los simios o Mad Max, ciudades que han desaparecido, causadas por este tipo de grandes desastres humanos. The Day After es una película que narra tal y cual este tipo de situaciones, que después tienen su prolongación en proyecciones y sagas más comerciales como Los Juegos del Hambre, que están basadas o están ambientadas en ciudades o en sociedades post-apocalípticas. Gracias a Roland Emmerich nos hemos quedado sin ciudades. Continuamente, en muchas de sus producciones, la ciudad acaba siendo castigada por los agentes atmosféricos y el ciudadano ya no es objeto de atención por parte del cine comercial porque es objeto de devastación. Pero no solamente el ciudadano, sino la ciudad. La ciudad, apoyada por estas técnicas virtuales, la ciudad se convierte en el último de los personajes devastados por una realidad que precisamente en el 2001 da pie y sustento a este tipo de visiones, que en realidad es la película que todos vimos de ficción más real que ha ocurrido. Que fue precisamente el World Trade Center Attack de 2001. Las ciudades, insisto, se convierten en el principal objetivo de los cineastas, y la muerte del cine, la muerte del el cine como el receptáculo de la memoria colectiva, como la exploración de los sentimientos, de la condición humana, acaba siendo vaciado por completo en un proceso que tiene su paralelismo con el desmontaje por completo de la ciudad, que en películas como las que estáis viendo, ejemplos son el devenir de los tiempos. Acabo con esta imagen. No necesitamos más vengadores, pero sí que necesitamos más cineastas o más urbanistas que nos enseñen que otra ciudad en el siglo XXI es importante, es posible. Muchas gracias.